Bienvenidos. Los sacerdotes mayas del sol, los chilames o auhauquines, podían visualizar el futuro de su pueblo cuando su corazón y su mente lograban una unidad con la tierra. Desde allí establecían una columna vertebral energética con nuestro sol, con Lammat, el sol central de las Pléyades, y con Hunahpu en el centro de la galaxia. La unidad les producía una ampliación de la percepción de su conciencia y un estado temporal en el que podían ver acontecimientos futuros. Así pudieron ver que un cometa al que llamaron Ecocan o estrella serpiente anunciaría la llegada de 9 infiernos para su pueblo. También profetizaron que otro cuerpo celeste al que llamaron Tuncak o piedra del cielo aparecería en el último Catún del último Bactún, anunciando la llegada de los 13 cielos. En este último Catún nos encontramos ahora. Acompáñenos a ver qué nos puede traer el cielo. La sexta profecía maya dice que en estos próximos 13 años aparecerá un cometa cuya trayectoria pone en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas ven los cometas como agentes de cambio que vienen a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformen, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Todas las cosas tienen un lugar que les corresponde. Todas las circunstancias, aun las más adversas, son perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia sobre la creación. Por esto, y no por el capricho del destino, el hombre se ve enfrentado constantemente a situaciones inesperadas que le generan angustia o sufrimiento. Esa es la única manera para que se pregunte siempre, ¿por qué? Así encontrará a lo largo de muchas experiencias en muchas vidas la existencia y comprensión de las leyes universales, de la razón de la creación. Para los mayas, Dios es la presencia de la vida, tiene todas las formas y su presencia es infinita. Este cometa está anunciado por muchas religiones y culturas. Inclusive, aparece en la Biblia, en el libro de las Revelaciones, donde es llamado Ajenjo. Si el cometa aparece, puede ser que su trayectoria lo lleve a chocar con la Tierra, o que por medios físicos o psíquicos se logre desviar su trayectoria. Desde la formación de la Tierra hace aproximadamente 4.5 billones de años, residuos cósmicos llamados asteroides y cometas han bombardeado el planeta continuamente. Los asteroides son rocosos o metálicos, mientras los cometas están formados de polvo, pedazos de materia y hielo. El hielo se evapora al calentarse por el Sol, produciendo una atmósfera transitoria, la cola, que produce un bellísimo espectáculo que puede verse por millones de kilómetros en el cielo. Son los residuos de la formación del sistema solar, partes que no lograron fusionarse en un planeta. La mayoría de los asteroides se encuentran en órbitas relativamente estables entre Marte y Júpiter, funcionan como pequeños planetas que giran alrededor del Sol en una zona llamada el cinturón de asteroides. Una teoría basada en textos sumerios afirma que estos son los pedazos de otro planeta llamado Marduk que existió en el sistema solar entre Marte y Júpiter y que explotó debido a guerras atómicas de una civilización anterior a la de la Tierra. Hay otros dos grupos de residuos cósmicos sobre el recorrido orbital de Júpiter, son llamados los asteroides jovianos. Allí se originan la mayoría de los bólidos, al ser alteradas sus órbitas cada vez que Júpiter pasa por ahí, y su gravedad los lanza hacia el interior del sistema solar, cruzándose peligrosamente con la órbita de la Tierra. Hay un tercer grupo de asteroides que se encuentran en órbita después de Plutón en el cinturón de Kuiper, y finalmente, en lo más profundo del espacio, está la nube de asteroides llamada nube de Oort. Estos residuos tienen enormes órbitas indeterminadas alrededor del Sol, que son alteradas al pasar cerca de planetas y estrellas, enviándolos hacia el interior del sistema solar. Se sabe que dos pequeñas lunas de Marte, Phobos y Deimos, son asteroides de 8 y 28 kilómetros de diámetro, que fueron capturados por su fuerza de gravedad
y puestos a orbitar a su alrededor. Los cometas siempre han formado parte del sistema solar. Miles de residuos atraviesan, cruzan, rozan, van y vuelven periódicamente e inclusive chocan con los planetas que se mueven siempre tranquilos en órbitas regulares alrededor del Sol. Es aceptado por la comunidad científica que hace 65 millones de años, en el Cretáceo Terciario, un cometa cayó en Chicxulub, en el Océano Atlántico, frente a la península de Yucatán, causando la extinción de los dinosaurios. Su cráter de 180 kilómetros de diámetro contiene altas concentraciones de iridium, un elemento muy raro en la Tierra, pero común en los asteroides. Cometas han sido asociados a situaciones difíciles, como el que coincidió con la erupción del volcán Vesubio, que destruyó a Pompeya y a Herculano en el año 79 después de Cristo. O con el derrocamiento del rey Harold por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, que fue registrado en el tapiz de Bayeux en el año 1066. Han causado pánico colectivo como el Halley en 1910, cuando se presume que su cola era de un gas venenoso de cianuro, y millones de píldoras para protegerse se venden en todas partes. También han causado suicidios colectivos, como el de los 39 miembros del culto Heaven's Gate en 1997, que creyeron que el enorme cometa Hale-Bopp, con 40 kilómetros de diámetro, venía por ellos. Los cometas siempre han generado controversia, pero tal vez no tanta como en 1456, cuando reaparece el cometa Halley y es considerado como un agente del diablo, el cual había que expulsar de los cielos, siendo excomulgado por el Papa Calixtus III. Fue Isaac Newton el que descubrió que la gravedad mantiene a los planetas girando en órbitas definidas alrededor del Sol, y Edmund Halley, su contemporáneo, utilizó estos cálculos para determinar las órbitas de los cometas, anunciando que cada 76 años el cometa Halley regresaría. Por esto lleva su nombre. Los cometas también han causado desastres regionales, como en Siberia, sobre el río Tunguska. Un asteroide de aproximadamente 50 metros de diámetro explotó en el aire en 1908, destruyendo instantáneamente 2.000 kilómetros de denso bosque. Algunos se han acercado bastante a la Tierra, como el cometa Iras-Araki-Alcock, que en 1983 se acercó a solo 6 millones de kilómetros. Pudo causar una explosión mayor que si se reventaran simultáneamente todas las bombas atómicas existentes. Otros la han pasado rozando y han sido descubiertos después de atravesar la órbita de la Tierra, como el asteroide 1989 FC, de 500 metros de diámetro, que pasó a solo el doble de la distancia entre la Tierra y la Luna. El cometa Hyakutake fue descubierto con 3 meses de anticipación a solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. Su cercanía permitió descubrir en su interior hidrocarbonos, metanos, acetilenos y etanos, que son la base de la vida. Todo esto genera preocupación y por eso se envía la misión espacial Giotto al Halley, para ampliar los conocimientos sobre los cometas. Confirmaron que tenía 9 kilómetros de diámetro y que estaba formado de hielo y polvo. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy se fracciona en 22 pedazos que chocan contra Júpiter, generando el evento más violento que ha existido en el sistema solar en la historia del hombre, con explosiones equivalentes a millones de megatones de TNT. En septiembre de 1999, el cometa Lee se acercará a unos 120 millones de kilómetros de la Tierra, y para enero del 2000, se espera al cometa Majols. Esto nos muestra que los cometas siempre han estado en los alrededores del planeta. La alerta de los mayas es para que tomemos conciencia de los peligros existentes y actuemos ahora en vez de tener que reaccionar después. Hoy conocemos las órbitas de solo 250 bólidos de los 2000 de más de 1 kilómetro de diámetro que cruzan la órbita de la Tierra y que son capaces de crear devastación a escala global. Es decir, ignoramos dónde está el 90% de los asteroides capaces de acabar con nuestra civilización. La atmósfera desintegra los fragmentos hasta un tamaño de 50 metros. Pero los más grandes de ese tamaño son capaces de alcanzar la baja atmósfera.
o la superficie de la Tierra, donde explotan con una fuerza mayor que la de una bomba atómica. Se estima que hay aproximadamente 1.000.000 de residuos cósmicos entre 50 metros y 500 metros, capaces de acercarse a la Tierra y de chocar con ella, producir muerte y destrucción a nivel regional. Unos 6.000 residuos entre 500 metros y 1 kilómetro andan por los cielos sin que sepamos dónde están, capaces de destruir un país entero. El primer paso para establecer una defensa planetaria es localizar los cometas o asteroides, porque no podemos defendernos de algo que nadie sabe que existe. El hombre debe acelerar la búsqueda, aumentar la cantidad de sistemas de detección en todos los sitios del mundo y encontrar maneras más rápidas y exactas para determinar las órbitas de los bólidos localizados. Solo unas 100 personas en todo el mundo están dedicadas a vigilar el cielo para detectar objetos capaces de chocar con nuestro planeta. Hay muy pocos sitios dedicados exclusivamente a este propósito. Linear en Nuevo México, NEED en Hawái, Space Watch en Arizona. Cada observatorio en la Tierra solo puede utilizarse 100 horas al mes para detectar los objetos en el cielo debido a las interrupciones de las nubes y a la posición del Sol que con su resplandor impide la observación. La detección de un asteroide o cometa y la estimación de su órbita requiere un mínimo de 3 observaciones separadas en el tiempo, que permita comparar las imágenes y generar un arco de recorrido para determinar si su órbita se cruza con la Tierra. Otro aspecto que dificulta la detección y localización es la luminosidad del objeto examinado, pues entre más lejos se encuentre y menor sea su tamaño, menos brilla y más difícil es su localización. Los mayas nos envían un mensaje de alerta para que tomemos conciencia del peligro inminente y movilicemos nuestra sociedad en un esfuerzo global que trascienda las fronteras de los países. Se debe establecer una base de datos alimentada desde sitios en todos los países y sistemas de escaneo continuo que permitan mantener siempre localizados los bólidos encontrados. Se sabe que cuando un cometa pasa alrededor del Sol, parte de su masa se evapora, lo que altera y distorsiona su órbita de manera impredecible. Por eso es importantísimo tenerlo siempre localizado. Es prioritario organizar una serie de misiones espaciales para ampliar los conocimientos científicos actuales para lograr una intercepción exitosa que destruya, desvíe o inclusive aproveche por su materia prima los peligrosos bólidos. Más misiones exploratorias como el Near Earth Asteroid Rendezvous y Clementine 2 de los Estados Unidos, INEO Imaging of Near Earth Objects de los alemanes, o las misiones del Instituto Japonés de la Ciencia Espacial y Astronómica y de la Agencia Espacial Europea Rosetta. Los mayas siempre estudiaron y registraron los eventos en los cielos. Su alerta es para prevenir al hombre sobre los peligros de no conocer las órbitas y períodos de grandes residuos que se cruzan con la trayectoria conocida de la Tierra. Ellos sabían que para el hombre actual, descubrir con anticipación un bólido tan grande que pueda causar su extinción y luego desviarlo sería uno de los mayores logros de la historia humana y el evento que más nos uniría como especie. Antiguamente, la esfera celeste era el dominio de los dioses. La aparición sorpresiva de un objeto desconocido que dominaba la noche era motivo de miedo y misticismo. Por eso, los mayas construyeron observatorios dedicados a estudiar los fenómenos. Querían entender sus impredecibles movimientos en el cielo, que eran motivo de miedo, especialmente después de que se establecieron las posiciones de los planetas y las estrellas. El peligro inminente nos obligaría a construir un nivel de cooperación internacional, a establecer un sistema de comando y control por encima de los países y una estructura de comunicación mundial. Sería la única manera que los países declinaran su soberanía a una entidad como las Naciones Unidas, dando paso a un gobierno mundial para el bien común.
Es una manera de aprender a trascender la separación, que es la base de nuestra sociedad. La lástima es que se necesita algo externo para que este cambio suceda. Si consideramos a toda la humanidad como una gran conciencia que está comenzando a formarse, tal vez por eso el primer aprendizaje debe ser para mantener la vida. Nada tan oportuno como un peligro externo para consolidar esa unidad. La red mundial de Internet permitió la conexión y comunicación de las células inteligentes individuales, y comenzamos a experimentar el conocimiento totalmente compartido, el conocimiento planetario. Además, la aparición en cada vez más seres humanos de un sexto sentido va a permitir que evolucionemos a un sistema de comunicación más rápido que la luz, el pensamiento. La organización rápida de un sistema de defensa planetario requiere de la cooperación total de todos los seres humanos. Es una lección de unidad planetaria. Diariamente vemos muchos pequeños meteoritos que se desintegran en la atmósfera. Usualmente se queman dejando una estela a su paso. Son llamados popularmente estrellas fugaces. Hay un constante bombardeo de partículas. Cientos de miles de toneladas de materia extraterrestre caen como polvo cada año. Inclusive, se especula que la vida, en forma de un hidrocarbono, la trajo un meteorito a la Tierra. Estudios realizados en 120 cráteres, encontrados en distintos lugares del mundo, permiten establecer que residuos de 3 a 10 metros se desintegran mensualmente en la atmósfera. Sensores militares en órbita alrededor de la Tierra para detectar explosiones que indiquen la violación de tratados nucleares detectan docenas de explosiones en la alta atmósfera. Cada 10 años se desintegran objetos de 30 metros de diámetro. Un evento como el de Tunguska sucede una vez por siglo, y se puede esperar que un objeto de 100 metros cause estragos cada milenio. La velocidad de entrada de los bólidos es de 11 a 75 kilómetros por segundo, lo que hace que tengan más energía cinética por kilo de peso que los explosivos como el TNT. Esa velocidad de entrada hace que la fricción con la atmósfera derrita el bólido y el aire a su alrededor se cargue eléctricamente, convirtiéndose en una bola de fuego. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que entre a 30 kilómetros por segundo explotaría con una energía equivalente a 15 billones de veces la explosión atómica de Hiroshima. Si choca contra la Tierra, movería la corteza y produciría un cráter de 180 kilómetros de diámetro, generando terremotos de más de 8 puntos en la escala de Richter en todo el planeta. La explosión que vaporizaría el cometa produciría una lluvia de fuego, ocasionando una gran destrucción de la capa de ozono, lo que terminaría de alterar el clima. Una gigantesca cantidad de materia y rocas ricas en sulfuros sería enviada a la atmósfera, rodeando el globo y encendiendo en fuego los cielos. El movimiento de las capas tectónicas generaría explosiones volcánicas en cadena, y los gases sulfurosos contribuirían a ocultar el sol por muchos años, oscureciendo y enfriando a la Tierra. En el caso de que el impacto fuera contra el mar, que cubre el 70% del planeta, se producirían gigantescas olas en el mar llamadas tsunamis. Sandian National Laboratories, una agencia de la NASA, utilizó un supercomputador que ejecuta 1 trillón de operaciones por segundo, un teraflop, para realizar un modelo sobre la situación. Quisieron averiguar qué sucedería si un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, que pesa 1 billón de toneladas, choca a 60 kilómetros por segundo en el mar frente a Nueva York. Se concluye que el cometa se vaporizaría instantáneamente con 500 kilómetros cúbicos de océano, al producir una explosión equivalente a explotar 10 veces la cantidad de bombas atómicas existentes simultáneamente. El agua vaporizada cubriría totalmente el planeta y olas de 60 metros devastarían todas las ciudades en las costas del Océano Atlántico. Esto generaría un invierno, igual al nuclear estudiado por Carl Sagan, que podría durar cientos de años,
y ocasionaría seguramente la extinción del hombre. Nuestra sociedad puede defenderse de estas catástrofes. Solo se requiere cambiar mínimamente la velocidad del bólido, para que en vez de encontrarse con el centro de la Tierra, pase inofensivamente de largo. Una de las medidas que se han estudiado para desviar un bólido, cuando ha sido descubierto con suficiente anticipación, es utilizar grandes velas solares que lo frenarían evitando el encuentro con la Tierra. Se fijan al asteroide grandes superficies de Miller, que se inflan como una bolsa de aire. El viento solar ejerce una suave y constante presión, disminuyendo su velocidad, permitiendo a nuestro planeta pasar antes que el bólido por el sitio de encuentro. La ventaja de este sistema es que es seguro para el medio ambiente, relativamente barato, fácil de construir y de poner en órbita. Los riesgos son que las velas no se abran o que no tengan el tamaño suficiente para hacer el trabajo. Otra manera sería desviarlo hacia otra dirección, con la fuerza generada por una explosión nuclear muy cerca al asteroide. La desventaja consiste en que la radiación nuclear puede devolverse a nuestra atmósfera y contaminarnos a todos. O la explosión puede fragmentarlo en pedazos sin lograr desviarlo, complicando todavía más el problema. Otra manera de desviarlo es fijándole un motor que le dé un pequeño empujón cuando esté en el perihelio, es decir, lo más cerca al Sol. Esto haría que su órbita cambiara lo suficiente para nunca estrellarse con la Tierra. Hay dos opciones para destruir el asteroide o cometa: pulverizándolo con un cohete nuclear, en fragmentos inofensivos, que solo nos daría un espectáculo de luces al entrar en la atmósfera. La tecnología para lograrlo ya existe. Solo se necesita reprogramar el objetivo y puede usarse en el último instante. Pero se corre el peligro de la radiación nuclear y las bombas pueden no ser lo suficientemente grandes para destruir el bólido. La otra opción para destruirlo es utilizar un espejo parabólico del tamaño de un estadio para dirigir la luz concentrada del Sol hacia el bólido. El calor sería muy destructivo, haciendo que el bólido se vaporice. El peligro es que al apuntarle no le dé el rayo, o que éste vaya a dar a un sitio habitado de la Tierra. Todas las anteriores son formas tradicionales y físicas para desviar o destruir un cometa. Pero también hay que contemplar las formas psíquicas. En estos momentos se realizan gigantescas cadenas de meditación que agrupan a millones de seres alrededor del mundo, a una hora determinada con un mismo objetivo, guiados en directo a través de Internet por un maestro. Se ha comprobado que la energía que se mueve de esta manera ha sido capaz de generar cambios físicos, alteración de eventos en el tiempo, sanación a distancia y activación de vórtices energéticos en sitios de poder alrededor del mundo. Imaginemos el poder que tendría una cadena universal con todos los seres humanos concentrados a un mismo tiempo con un objetivo común. Tal vez este sea el objetivo de la aparición de un cometa: hacer que todos los seres humanos se den cuenta de lo que se puede hacer actuando como una unidad. La sexta profecía maya también nos habla de una tradición guardada oralmente por los mayas Chuj, de San Miguel Acatán, en la Sierra de los Cuchumatanes, Guatemala. Este pueblo es uno de los herederos de los custodios o guardianes originales mayas de la sabiduría para estos tiempos. Desde tiempos inmemorables, además del calendario Hab, basado en el Sol, y del Solkin, basado en la Luna, manejan otros calendarios que son determinados por Sirio, Venus y Marte. Estos calendarios nos hablan de otros ciclos paralelos al de 5200 Tunes, que marca el comienzo de una nueva era el 22 de diciembre del 2012. Uno de estos ciclos paralelos tiene un período de 3600 años, y otro nos habla de 9 infiernos y de 13 cielos.
En esta tradición se dice que los chilames o sacerdotes solares mayas Nicte, Nacpuctug y Tecucumanchu pudieron visualizar psíquicamente alrededor del año 900 la llegada en 1519 de Cortés al puerto de Veracruz en México. Profetizaron que el conquistador llegaría al mundo azteca simultáneamente con un cometa, Ecocán lo llamaban, o estrella serpiente, dando comienzo a 9 infiernos, 9 periodos de 52 años, en los que la oscuridad se apoderaría del mundo maya. La época de oscuridad que veían venir fue llamada por ellos Belehepticú. Profetizaron que los españoles, al llegar a la nación azteca que en esos momentos estaría haciendo sacrificios humanos a Tecazlipoca, pensarían que todos los pueblos de la zona actuaban igual y que eran adoradores del mal, arrasando con todo lo que existía. Le dijeron a su pueblo que se replegara por esos 468 años en lo profundo de la selva, pues no había manera de evitar el dominio de la cruz desequilibrada como la llamaron ellos. Profetizaron que el fuego destruiría los códices, con los conocimientos atesorados por muchos años en distintos sitios de Yucatán, y que todo su pueblo sería considerado el nivel de evolución de los animales. Profetizaron que al final de los 468 años, o sea, en 1987, terminarían los 9 infiernos, dando paso a un Wayeb de 5 años, o periodo de 5 años de ajuste, y luego a un Katun, periodo de 20 años de gestación o de transformación. Llamaron a este periodo el tiempo del no tiempo. Sería una época de cambios, donde la voz de sus sacerdotes llevaría los conocimientos mayas a todos los pueblos de la tierra, generando la transformación que dará paso a los 13 cielos. Profetizaron que el 22 de diciembre del 2012 comenzaría un nuevo ciclo de luz y armonía para el pueblo maya y la humanidad entera. El tiempo que ellos llamaron los 13 cielos, o Oslahucticú. Esta tradición oral también nos habla de otro ciclo de 3600 años que realiza la energía telúrica, la energía contenida en el interior del globo, a través de distintos sitios de poder sobre la Tierra. La onda universal que se manifiesta en los 4 elementos de la naturaleza, en el movimiento ondulatorio de la Tierra, que se muestra en los terremotos, en las ondas del agua, en el movimiento del aire, en las serpientes ondulantes del fuego. Dice que esta energía fundamental se mueve físicamente a través de la columna vertebral del planeta, manifestada en las cordilleras y cadenas montañosas que generan ejes en los continentes. Esa energía durante 3600 años tiene un foco físico y uno espiritual en un lugar de poder sobre la Tierra, fluyendo desde allí a todos los demás sitios. Que desde el año 1650 a.C., este sitio estuvo localizado en el Tíbet, al lado del monte Kailas, en el lago Hakas, donde nace el río Ganges. Al terminar el ciclo de 3600 años, o sea, en 1950, coincidiendo con la invasión china, comienza a desplazarse hacia el continente americano, hacia el lago Titicaca, en la cordillera de los Andes, donde estará localizado por los siguientes 3600 años. A su paso, esta energía va generando procesos de cambio por los lugares donde va pasando, que al principio pueden parecer dramáticos, pero que terminan armonizando y volviendo a equilibrar todo en una vibración más alta que la original. Así, sale del Tíbet, siguiendo los Himalayas hasta el lago Balkhás, en Kazajstán, para luego dirigirse al lado Baikal, en Siberia. Atraviesa el estrecho de Bering, llega a Alaska y a las montañas Mackenzie en Canadá. De ahí a las montañas rocosas, Estados Unidos en los años 60, originando todo el proceso de cambio de las negritudes.
El discurso Tengo un sueño, que todos los hombres han sido creados iguales, de Martin Luther King, al principio produjo mucha violencia, pero en 1964 logra la ley de los derechos civiles, armonizando totalmente el proceso, al extremo que hoy no es difícil ver miles de matrimonios interraciales. A su paso por Centroamérica, provocó todo tipo de terremotos, guerras y conflictos, que produjeron cambios armonizantes, pluralismo, democracia y la unión de la sociedad en busca de paz y progreso para todos. En Colombia, provocó el destape de la influencia del narcotráfico en toda la sociedad y una polarización de posiciones en la que nos encontramos ahora. Si los individuos que forman el país se armonizan internamente, se dará la paz. Si ese proceso interno no se genera, solo se continuará hablando como hasta ahora, en conversaciones de guerra, que lógicamente culminarán en un baño de sangre, una manera de aprender a través del sufrimiento y la destrucción. Lo que se puede afirmar es que ese proceso terminará armonizando la sociedad, por cualquiera de los dos caminos que se tomen, el del cielo o el del infierno. Los custodios mayas dicen que esta energía estará en el lago Titicaca en el año 2012, y por lo convulsionada que se encuentra toda la región, Colombia, Ecuador y Venezuela, se puede saber que ha generado procesos de cambio. También afirman que una manera de ayudar al proceso de armonización es la realización de ceremonias de limpieza y unidad con la tierra, en las que se contribuya a tomar conciencia de que es un gigantesco ser vivo y no materia inorgánica sin vida. Los mayas nos dicen que hay que comprender los ritmos de los sucesos naturales para sincronizarse con la armonía del universo. Si la conciencia de muchos seres humanos se focaliza en hacer fluir la energía del planeta, los procesos armonizadores serán menos traumáticos. Ellos encontraron que el tiempo solo existe en la mente, para poder relacionar y comprender las experiencias que el hombre vive consigo mismo, con los demás y con los ciclos del universo. Los sucesos comienzan a darse, uno tras otro, uno antes que otro. El tiempo es un elemento sin vida propia. Cada ser humano lo percibe de manera distinta dependiendo de lo que esté sintiendo, pensando o haciendo. El tiempo no existe en otras dimensiones. Para el espíritu no hay tiempo. En esencia, sentimos lo mismo cuando tenemos 80 años o cuando tenemos 8. El espíritu no tiene tiempo. Es eterno. El tiempo se acelera cuando estamos felices u ocupados. Se hace más lento cuando somos infelices o estamos aburridos. Todos los seres humanos eligen en su vida infiernos y cielos. Cada uno le da herramientas de comprensión sobre su ser. Son los ciclos que permiten los procesos para comprender el universo. Para los mayas, todo lo que existe está compuesto de partículas. Partículas que están en continuo movimiento y vibración. Todo lo que vibra se puede representar en una forma de onda. Toda forma de onda puede ser representada dentro de la matriz del Tzolk'in. Todo lo que existe puede manifestarse dentro de esa matriz matemática. Una partícula puede ser entendida como una parte constitutiva de un átomo, un ser humano, un planeta o una galaxia. Para entenderlo mejor, pensemos que las partículas son como los actores de una obra. Estas partículas en un momento determinado en el tiempo ocupan un lugar localizado en el espacio. El sitio en el espacio y el lugar en el tiempo. El espacio-tiempo es como el escenario de la obra, donde se mueven las partículas. Existen también unas fuerzas o energías que hacen mover a las partículas permanentemente en el espacio-tiempo e interactuar las unas con las otras. Pensemos en esas energías o fuerzas como el libreto que esas partículas o actores tienen que seguir en el escenario o espacio-tiempo. Se puede decir entonces que la obra es la suma de todas las distintas actuaciones. También la obra es influenciada por la interacción de los actores con la audiencia,
que a su vez influencia cada actuación. Es decir, la audiencia es como un espejo a través del cual la actuación reacciona consigo misma y con las otras actuaciones. Para los mayas existen miles de millones de posibilidades para que esas partículas se configuren en el espacio-tiempo. Por eso, para ellos el universo es la suma total de todas las posibilidades. Hunab-Ku, o Dios, es la suma total de las posibilidades que todos los átomos, hombres, estrellas o soles, pueden vivir, y las nuevas posibilidades que resulten a reflejar las unas en las otras eternamente. La matriz maya Solkin está formada por 260 posiciones, 13 números por 20 glifos solares sagrados. 260 es un fractal o proporción de 26.000 años, tiempo que dura un día galáctico, y es el mismo tiempo que dura un rayo de luz en viajar desde el centro de la galaxia hasta nuestro Sol. 52 posiciones corresponden a portales energéticos en el calendario, días en los cuales, por la posición orbital de los planetas alrededor del Sol, reflejan mayor cantidad de energía hacia la Tierra. Dentro del Solkin están codificados todos los tipos de energía, materia y vida que se pueden organizar con la información divina. Si consideramos la matriz del Solkin como una unidad y la repetimos indefinidamente hasta que regresara por el otro lado a colocarse adyacente a ella misma, todo el universo podría codificarse en esa gigantesca matriz. Para los mayas, toda la creación existe al aglutinarse estructuralmente la materia en una serie de matrices que soportan patrones de información de origen divino. Matrices entrelazadas, unas dependientes de otras, de una manera jerárquica, guían la propagación de la existencia. Las 260 posiciones de la matriz del Solkin maya estructuran los distintos tipos de energía que se manifiestan en la tercera dimensión del universo. 4 campos, cada uno con 36 posiciones, dan 144 distintos elementos posibles de la materia, de los que 118 están clasificados por la ciencia en la tabla periódica química. 144 unidades de energía radiante son formas distintas de energía densificada, materia que se organiza de acuerdo a una información de origen divino. Forman la estructura de la materia en la tercera dimensión. 2 campos, cada uno con 16 posiciones a cada lado de la columna mística, representan 32 unidades de energía cristalina. 2 campos en los sitios centrales, cada uno con 32 posiciones, dan los 64 codones, o aminoácidos, la energía genética donde está codificada la información humana, el ADN. La forma física del hombre es el resultado de organizar luz-energía de acuerdo a una información codificada de origen divino. Es lo que produce la forma de onda de cada uno de nosotros. Los mayas dejaron el código de la luz. En sus posiciones centrales está inscrito el código de la vida. 64 combinaciones posibles de 4 aminoácidos bases, que contienen la información necesaria para replicar la vida inteligente. Los chinos dejaron el código de la vida registrado en el I Ching, un libro en el que 2 símbolos base forman 64 permutaciones binarias y cada una representa una historia. Una línea partida llamada Yin, que representa a la materia, y una línea continua llamada Yang, asociada a la energía. Yin y Yang, 2 elementos distintos que representan a las 2 sustancias originales necesarias para replicar a un ser humano. Se llaman purina y pirimidina. La purina está formada por 5 átomos de carbono y 4 de nitrógeno, que se organizan en un anillo hexagonal unido a un anillo pentagonal. Puede representarse por 2 líneas como el yin. Suministra la energía a los procesos bioquímicos de la célula. Cuando esta sustancia reacciona con el hidrógeno, produce 2 ácidos nucleicos base llamados adenina y guanina. La segunda sustancia base, la pirimidina, está formada por 4 átomos de carbono y 2 de nitrógeno, que se organizan en un anillo hexagonal. Puede representarse por una línea continua como el yang.
Cuando la pirimidina reacciona con el hidrógeno, produce los otros dos ácidos nucleicos base, llamados timina y citosina. Un par de líneas partidas o una sola línea completa son la base de las permutaciones. Los dos símbolos iniciales se pueden combinar de 4 maneras distintas, representando a la adenina, guanina, timina y citosina. Las 4 bases se combinan entre sí, uniéndose de 3 en 3. Esto produce 64 combinaciones posibles llamadas codones, combinaciones que forman los 20 aminoácidos conocidos. La unión de los aminoácidos en moléculas forma las proteínas, que son la materia de las células. Su función es importantísima para la vida, pues son la estructura que aglutina la materia que forma los tejidos, controla sus funciones y su reproducción. Las proteínas en forma de enzimas y hormonas regulan el organismo, el pH y la viscosidad de los líquidos biológicos, sus impulsos nerviosos, el transporte de las sustancias y de las calorías que permiten la vida. Como anticuerpos y antígenos defienden el organismo. Los codones se organizan en 2 cadenas de moléculas entrelazadas como una espiral helicoidal alrededor de un eje central. Sus combinaciones forman el código genético. Son como 2 infinitas escaleras de caracol. Cada peldaño está formado por 3 anillos, 2 hexagonales y 1 pentagonal. Esta combinación de sustancias llamada ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de las células. Para la reproducción, estas 2 espirales se separan y cada una sintetiza la espiral complementaria a partir de sustancias libres que proporciona el medio celular, armándose de la original 2 nuevas espirales dobles. Es un proceso como el negativo positivo de una fotografía. Con cualquiera de las 2 se puede armar el otro. El hombre se reproduce desde una célula original, el óvulo femenino, que fecundado por un espermatozoide masculino, se divide sucesivamente, multiplicándose exponencialmente en un proceso llamado mitosis. La célula original se divide en 2 células. Estas 2 se dividen a su vez en 4. Las 4 se dividen a su vez en 8, luego en 16, 32, 64, multiplicándose hasta que se conforma el trillón de células que dan forma a un cuerpo humano adulto. Un ser humano se forma de 2 sustancias base, purina y pirimidina, que se combinan entre sí para generar 4 ácidos nucleicos que se combinan entre sí para organizar 64 codones. Los codones se combinan organizando proteínas que se combinan entre sí para formar las células, que se organizan para formar los tejidos de los órganos del cuerpo del hombre. De las 64 combinaciones, solo 20 están activas o funcionando en los seres humanos. Las otras 44 están inactivas. Son como programas de computador que no estamos usando. Sin embargo, han comenzado a nacer miles de niños en diferentes partes del mundo que tienen 24 codones activos en el núcleo de sus células. Es decir, ha habido una activación de 4 codones adicionales en la estructura básica del ser humano. Estos niños no se enferman nunca, vienen con un supersistema inmunológico y con unas facultades psíquicas increíbles. No necesitan la enfermedad y el miedo que ésta produce como forma para comprender la vida. Comenzaron a aparecer en China, son llamados los niños índigo. Solo con tocar un libro pueden captar y decir una frase cualquiera, de cualquier página, y pueden mover objetos a distancia. Se comunican entre sí telepáticamente y viven en increíble armonía con su entorno. Esto convierte el ADN en un puente para pasar de un nivel de luz o energía al siguiente. Este es un paso que todos los seres humanos que vivan en la Tierra, en el amanecer de la galaxia, habrán experimentado. La transformación del ser humano, al encontrar en su interior paz y armonía, lo colocan en una frecuencia de vibración más alta, la que corresponde al amor, potenciándolo para poner a funcionar esos codones inactivos. El manejo de niveles de energía más altos como resultado de ese proceso de armonización interior permitirá la transformación física y mental del ser humano, activando sustancias que potencien nuevos sentidos. La estructura del ADN se encuentra en la parte más alta de la matriz de conciencia del planeta y de la raza humana, donde solo se encuentra el amor.
Hay que tomar conciencia de los poderes del hombre, de la magia que se puede realizar para convertirse en un ser multidimensional y recorrer el mismo camino que vino Cristo a enseñar. Hay que aceptar que el universo es mucho más que lo que percibimos con nuestros conocidos y limitados sentidos, que no es acumulación y posesión de objetos o de personas. Hay que realizar que el hombre no está solo en el universo, que hay otros seres o entidades que viven paralelamente, los ángeles, los elementales, Enoch, Tot, Saint Germain, los seres de luz, las hadas y las conciencias galácticas. Un camino que lleve a la telepatía, no a la televisión, y en el que para volar no se necesiten aviones. Un camino en el que el hombre tenga tanta energía interna que la irradie permanentemente, vibrando para siempre en amor. Un camino sincronizado con los ciclos de la naturaleza y con la mente abierta a la galaxia. Los mayas dicen que tenemos 13 años para despertar, porque la base esencial del universo es el libre albedrío, la libertad de conciencia, y siempre tendremos dos caminos, uno de cielo y otro de infierno. Los peligros anunciados, como los cometas, son situaciones que de sucederse son para que el hombre aprenda. Muchas veces lo que se quiere no es lo que se necesita. Toda situación difícil existe en la vida del hombre para lograr comprensión, pues solo a través de la comprensión se puede ascender a niveles más armónicos. En nuestro próximo programa veremos la séptima profecía maya. Nos habla del paso de nuestra conciencia a una nueva dimensión donde manejaremos niveles más altos de energía, donde viviremos en sincronía con el planeta, en un universo de paz y armonía. Acompáñenos en su canal Caracol.